continuamos con esta segunda jornada de estos encuentros literarios y vamos a escuchar ahora a José H. Velázquez. Él es médico ginecólogo y escritor mexicano. Se autodenomina autodidacta en su carrera literaria y, según sus propias palabras, dice ser aprendiz de poeta. Qué bonito, eso de aprendiz de poeta. Y bueno, él dice que ha trabajado en varios géneros literarios, la poesía, la novela, el cuento, y tiene publicados ya 11 libros. Así que vamos a escucharlo con atención y a ver qué es lo que nos tiene que decir sobre la memoria y la literatura, y la creación literaria. Con mucho gusto. Adelante. Primero, buenos días a todos por estar aquí. Gracias a Basilio, que anda por allá haciendo lo propio, y gracias a la Universidad Complutense de Madrid por permitirnos estar esta tarde aquí con ustedes. Y me gustaría comenzar esta charla con una pregunta. De acuerdo al título que tenemos, Literatura y Memoria, como decir, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Aquí, ¿qué fue primero? ¿La memoria o la literatura? Entonces, habría que discernir un poquito de eso. Sin embargo, creo que vamos a iniciar dando a conocer el pensamiento que yo tengo de acuerdo a lo que la memoria me ha enseñado. La memoria es un proceso evolutivo. Un proceso evolutivo que inicia con el nacimiento del ser humano. Inclusive se habla que desde el útero materno ya empieza a haber ciertos dejos de pensamiento al interior de la matriz. Yo soy ginecólogo y puedo decir con certeza que he leído bastante sobre eso, y se habla justamente de que la memoria es asimilable desde el momento, desde antes del nacimiento, inclusive una vez que el cerebro ya está maduro. Maduro es cuando ya tiene capacidad de respirar al nacer. Bien, pues entonces vamos a hablar de la literatura y la memoria. Creo que la memoria es primero y después la literatura. Cuando un hombre nace, desde su nacimiento mismo, comienza el proceso de su historia y viene cargando esa historia a lo largo de los años. Y a lo largo de los años se van acumulando una serie de eventos que van directamente a un punto del cerebro donde se estipula específicamente que será el lugar de la memoria. Y a partir de ahí vendrán los recuerdos. Inclusive se tiene conocimiento de que el ser humano recuerda la oscuridad del canal del parto cuando nace. De ahí las fobias, el miedo a la memoria y la búsqueda de la luz. El ser humano, al venir por el canal del parto, busca dirigirse hacia la luz. Esa oscuridad del canal por donde viene pasando le apabulla, le atosiga y no le gusta. Como a nadie nos gusta la oscuridad después de haber nacido, salvo algunos entes humanos muy específicos. Y bien, a partir de ahí creo que vale la pena recordar cómo nos vamos haciendo artífices de nuestra propia vida a través de ese conocimiento previo que ha surgido con la capacidad cognitivo, conductiva e intelectiva. Y ahí entonces es que comenzamos a tratar nosotros de acaparar lo más que podemos del pensamiento y poderlo plasmar en la hoja en blanco y poderlo comunicar a los demás. Yo vengo de México. Y en México, hace un momento escuchábamos que se hablan algunas lenguas. Vamos a ser precisos, ¿cuántas lenguas se hablan en México? En México se hablan 69 lenguas. Son 68 nativas y una oficial, que es el español. A partir de ahí, México tiene una diversidad enorme de capacidad y de talento en todos los rubros. Llámese poesía, novela, cuento, política, religiosidad, etc. Todo se puede vivir en México. Pero eso no sería posible si no hubiéramos vivido el proceso de conquista que todos los pueblos de América han vivido. Si no hubiese llegado la intelectualidad a nuestras patrias, no hubiésemos tenido el desarrollo de esa memoria y continuaríamos con lo nuestro, que también fue muy digno. Y de allí inclusive pudiésemos haber partido e ir a otros países
a enseñar lo que nosotros en nuestro tiempo, en el tiempo de la intelectualidad azteca y mexica, que es lo mismo, se podría haber hecho y entregado a lo largo de la historia a otros pueblos. Cuando el español llega a México, se maravilla de Tenochtitlan. Inclusive el gran y magnífico escritor Bernal Díaz del Castillo, en sus cartas de relación, habla exactamente de lo que era la Ciudad de México, la ciudad de Tenochtitlan. Era una maravilla de construcción. Inclusive todavía en Europa no se concebían las estructuras que estaban viendo ellos mismos, porque se maravillaron de la organización de la ciudad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cada pueblo, previo a la conquista, era un pueblo feliz, independientemente de sus orígenes, era feliz. Y desde luego llegaron los conquistadores a darnos la lengua española, que al final de cuentas es la que estamos nosotros manejando y la que hablamos, escribimos y que recordamos. Bernal Díaz del Castillo escribió la verdadera historia de la conquista de la Nueva España y la tituló así: la real y verdadera historia de la conquista de la Nueva España. Y la escribió justamente cuando ya tenía una edad para nosotros larga, que sería 80 años. A los 80 años él comenzó a escribir la historia de México, en el 1678, y la terminó de escribir en 1775. Pero no fue publicada hasta 1832, porque era necesario que se conociera la real historia de la conquista de México, de la cual había muchas versiones, pero ninguna la real como la vivió Bernal Díaz del Castillo, que inclusive vivió la aprehensión y la muerte de dos héroes importantes mexicas, Moctezuma y Netzahualcóyotl. Fue uno de los grandes, importantes descubridores de esa realidad. Él viajó con Hernán Cortés a las Bahamas, a Cuba y en algunas expediciones al interior de la República, sobre todo en la Ciudad de México, entonces Tenochtitlan, donde él fue impactado por la organización del pueblo. Y a partir de entonces ha venido México a resurgir a todos los niveles del mundo. México está presente en su poesía, en su literatura, en su arte, en todo lo que es en sí la idiosincrasia de un pueblo que se está desarrollando. Y bueno, para hablar un poquito pues de lo que se ha hecho de manera muy específica a lo largo de la historia, tenemos en México a un personaje también importante, que creo que son los más importantes a nivel de literatura prehispánica, que es justamente Bernal Díaz del Castillo y Miguel León Portilla, que seguramente ustedes lo conocen. Este hombre, un intelectual de los grandes que ha dado México, se dio a la tarea de recopilar información verbal a través de códices y a través de petroglifos, y fue capaz de escribir una maravilla de libros que hablan justamente de la vida de México a través de la historia, pero ya en el plano literario. Él, además de ser filósofo, poeta y escritor, filólogo, al mismo tiempo, pues fue capaz de traducir las leyendas, la poesía mexica, que estaba escrita en náhuatl, y él, a través del alfabeto hispánico o español que no llegó, fue capaz de llevar a cabo esa gran traducción de todos los poetas mexicanos. Hablemos de Netzahualcóyotl mismo, que fue el más grande poeta que tuvo nuestro México. Y a la actualidad podemos ver en los libros de este hombre que se llama La lengua, el prejuicio de las lenguas de México, pero a través de palabra nueva y antigua palabra, que son justamente las dos. Una de ellas era de las 68 lenguas que había, el náhuatl era el más importante, que fue donde se escribieron la mayor parte de los textos literarios, poéticos y demás, y él los tradujo al español. Eso fue algo que valió muchísimo la pena. Y así como nosotros, que estamos ahora tratando de decir un poco de lo que recordamos, cuando somos niños, me llamó mucho la atención hace un momento la conversación que tuvimos con el maestro Bolequia Bolecán, y
cómo se manifestaba a través de su experiencia de niño, cómo pudo llevar a cabo él toda esa transformación a través de llegar a España sin conocer, a lo mejor poco o mucho, no sabemos cuánto conocía de este país. Así nos pasa a todos. Creo que la memoria inclusive la viven los propios genes. El gen que traemos nosotros cargando también tiene una información genética importante, de tal forma que se dan los famosos déjà vus, que ustedes conocen muy bien. Con mi mujer que está aquí presente, hemos tenido algunas conversaciones muy profundas acerca de esto. Y hemos comentado que México, por ejemplo, se divide en dos zonas muy específicas, que es Mesoamérica y Aridoamérica. En Mesoamérica es toda la parte del centro hacia el sur, incluyendo la península de Yucatán, y hacia Aridoamérica, incluyendo hasta Baja California. Son idiosincrasias hasta cierto punto diferentes, de acuerdo a las cercanías, uno con Estados Unidos y los de abajo con el sur de América. Hay costumbres muy similares en una y otra parte, dividida únicamente por el río Lerma-Santiago, que es el que divide a México en Aridoamérica y Mesoamérica. Yo nací en Mesoamérica y mi mujer nació en Aridoamérica. Nací del otro lado del río y ella al otro lado hacia Aridoamérica. Por eso a veces nos peleamos, porque todavía tenemos ese rencor que había entre los mexicas y los tarascos o purépechas que estaban peleándose siempre. Entonces, pues, los guanajuatenses también tienen sus lenguas específicas que se hablan allá. Allá se habla, mucho se habla el otomí, una lengua que se llama ñañú, que también es parecida al náhuatl, pero con ciertas características diferentes, así como hay una diferencia entre el maya peninsular y el maya que se habla, por ejemplo, en Oaxaca, en el sur de Oaxaca, en Chiapas y Tabasco, toda esa parte. Entonces hay similitudes, pero no son reales. Las similitudes son expresiones, inclusive a la hora de manifestarlas, diferentes. Pero bien, yo creo entonces que así como estamos hoy compartiendo con ustedes esta experiencia de vida, que para mí es una experiencia de vida estar aquí, y manifestar que la memoria más bien el gen tiene memoria, es porque así es. Les voy a comentar algo muy chistoso, pero que es cierto. Dentro de la preparación nuestra como ginecólogos, a la hora que nos estamos preparando, pues tenemos diversidad de materias que estudiamos. Y en una de ellas precisamente está en la cuestión del desarrollo embrionario del intelecto o del cerebro. Se dice que nosotros, al momento de chocar el gen materno con el gen masculino, óvulo y espermatozoide, se produce un choque, que es un choque elástico, y ese choque elástico tiene como resultado un sonido imperceptible para el oído humano, que ha sido capaz de percibirse a través de aparatos de audiología muy finos e importantes, y han logrado captar la letra, o sea, la nota musical que choca, que se produce al choque genético. De ahí que a mucha gente nos gusta la música clásica, a otros les gusta otro tipo de música, a otros les gusta el rock pesado, en fin, y está de acuerdo a la memoria genética que nosotros adquirimos. A mí en lo personal me encanta la música clásica, me gusta estar muy tranquilo, no me gustan las multitudes, no me gusta la música pesada, me gusta el rock tradicional, normal, los Beatles y demás, pero ahora ese ruido estridente no lo logro concebir. Entonces habrá mucho de razón que tenemos esa memoria en el gen. Bueno, y de esa manera hemos llegado a participar y a escribir lo que tenemos que escribir. Pues muchísimas gracias. Una intervención muy amena y muy ilustrativa. Muchísimas gracias. Bueno, pues pasamos la palabra a Iván Onatra, que es diseñador gráfico de la Universidad Tadeo Lozano, con más de 25 años de experiencia en diseño y que ha recibido muchos premios a nivel local e internacional, como el Lápiz de Acero en Colombia o el premio de la Fundación 11 de la Bienal de Diseño de Madrid.
y bueno, en el ámbito editorial ha diseñado, entre otros, el libro infantil para la NASA, El mundo de Coco Cucu, ¿no? Y carteles de largometrajes colombianos. Bueno, pues le demos la palabra para que nos hable de su visión de la memoria. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias de todo el día. Agradecidísimos con Basilio también y con todo el proyecto de la feria. Hablar de memoria, cuando Basilio vio mi proyecto editorial que se llama Macondo York, que consiste en un viaje tipográfico de Nueva York a través de la visión de García Márquez, que se hizo con la Fundación Gabo, en donde un seminario que se empezó a hacer el año pasado y buscaba narrar Nueva York desde la visión del realismo mágico. Era buscar la memoria y mantener la memoria de García Márquez, nuestro Nobel colombiano, vivo, a pesar de que ya lleva 11 años de muerto. Entonces, esa búsqueda de la memoria me llevó a encontrar un proyecto en donde saco la memoria mía de Nueva York y la interpolo con la memoria de Gabriel García Márquez. Entonces, es un proyecto de 208 fotografías que han sido tomadas en los últimos 10 años y habla sobre las vivencias que el Nobel colombiano tuvo con la Gran Manzana. No se conoce mucho de la vivencia de García Márquez con Nueva York. Se conoce su vivencia en México, se conoce su vivencia en Madrid o en Barcelona o en Cartagena, pero no en Nueva York. En Nueva York el Nobel vivió 11 años y desde el año, pero conoce Nueva York solo hasta 1960. Él, de todas maneras, en 1950, 10 años antes, escribe sobre Nueva York. Entonces él tiene una memoria cognitiva sin conocer la ciudad. Y habla, por ejemplo, de esta frase que dice: Nueva York siempre tan desigual y siempre tan originalmente americana. Alguien que osa hablar de una ciudad que no conoce 10 años antes es porque ha leído muchísimo, porque ha tenido esa concepción de una ciudad. Y ahí es como lo que estaban hablando en la conferencia anterior, es hasta dónde es la memoria que uno conoce y hasta dónde es la memoria que uno puede imaginar a través de la lectura, ¿no? Y es la visión que uno también puede tener gracias a leer o observar, ¿no? De imaginarse una ciudad o de poder osar de hablar de ella sin haberla conocido, ¿no? Entonces eso me llamó mucho la atención y a partir de eso pues estoy generando una cantidad de imágenes y vivencias mías a través de un autor y yo lo revivo, saco su memoria, saco sus pensamientos y veo la vivencia que tiene, la vigencia que tiene el autor a pesar de haber escrito 50 o 40 o 30 años antes un texto. Entonces es también muy importante el análisis que he encontrado en eso, es que las palabras escritas a pesar del tiempo y toman vigencia aún más o son más relevantes para ciertas personas o para nuevas generaciones. Y digamos que la vigencia de un autor o de un escritor o de un fotógrafo toma peso en la medida en que pasan las décadas y alguien retoma esa chispa que dejó y la vuelve a vivir y a encender, ¿no? Quisiera también contarles una frase súper interesante sobre el español. Él habla en 1979 y dice: en Nueva York hablo de entrada español y todo el mundo me entiende. Es una frase que perfectamente hoy la podemos seguir oyendo en las calles de Nueva York. Hablamos español en todo lado y él lo escribe en 1980, o sea, estamos hablando de hace 50 años. Y hace que sus palabras tomen vigencia. Entonces, la ciudad de Nueva York, mezclada con el mundo macondiano, también es una fusión de culturas, en donde podemos ver que las culturas van evolucionando o los procesos creativos van evolucionando y no se quedan en un solo lugar. A través de la lengua, en este caso español, o a través de la música o a través de diferentes artes, vemos cómo la memoria va evolucionando también. Y la memoria que tiene uno la memoria que tiene uno no es la que uno siempre pudo haber vivido. Y quiero resaltar una frase de García Márquez que dice
La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Entonces es súper importante y vigente estas palabras que toman vida con el concepto de la memoria. Quisiera acabar con una última frase, y es que la ciudad de Nueva York declaró el 5 de junio como el día de Gabriel García Márquez. Entonces es una manera de que una ciudad tan importante quiera conservar en sus días, en sus 365 días, a un autor y rememorarlo todos los días de un día, ¿no? Eso no se logra tan fácilmente como uno quisiera, pero es importante saber que Cervantes está recordando todos los días en el metro, que García Márquez o que Vargas Llosa lo estamos recordando, porque de alguna manera todos los autores logran influir en su nueva generación o en la siguiente, y eso es como el reto, ¿no?, de cualquier artista y de cualquier creador. Sin duda. Muy bien. Pues sí, sin duda la trascendencia es el principal reto, ¿no? Creo. Y también es incluso en la función primera de la escritura, el que eso permanezca, esa permanencia en el tiempo, ¿no? Y que a veces se olvida. Estaba leyendo hace 3 días que Bach estaba olvidado durante 80 años, y Mendelssohn se fue a una carnicería a comprar carne y de pronto se encuentra que en la carne que estaban empacando ve unas notas musicales y le dice al carnicero que qué, le dijo, no, era una caja que estaba ahí olvidada. Y 80 años después reviven a Bach, y hoy podemos tener a Bach porque él se encontró en una carnicería. O sea, es sí, como que el destino hace que las cosas revivan. Sí, efectivamente. Son anécdotas un poco surrealistas, pero que es la vida misma, ¿no? La vida misma. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a dar paso ahora a Antonina Ortiz Mur, que nació en la Ciudad de México y, según ella misma nos cuenta, desde muy temprana edad sintió interés por la escritura, la fotografía y los viajes. Ella estudió en el Liceo Franco-Mexicano de Ciudad de México y también vivió varios años en Coatepec, en el estado de Veracruz. Es escritora y bueno, ha tenido numerosos premios, entre ellos el de la Fundación Elena Toscano por una novela. Bueno, pues todo tuyo. Adelante. ¿Está prendido? ¿Tienes? Sí, ahora está prendido. Bueno, el tema de la memoria creo que es un tema que me interesa muchísimo, sobre todo porque tengo muy mala memoria, ¿no? Como muchos escritores se me olvida todo, caras y también imágenes y todo lo demás, entonces lo pongo todo sobre papel. Y esto me remite a una cosa que decía Adelaida, que lo voy a sacar totalmente de contexto porque me interesó mucho, y es que la memoria tiene un papel, ¿no? La memoria tiene un papel en lo que somos, pero la palabra papel me llama mucho la atención, ¿no? Cómo hemos puesto nuestras memorias sobre papel. Como escritores, mucho de lo que recordamos o no recordamos sale al papel. Esta famosa musa es en realidad nuestros recuerdos olvidados, ¿no? O sea, es el inconsciente, y por eso el proceso creativo, este es todo mi rollo, puede estar todo falso, pero es mi proceso. Cuando me siento a escribir, entro como en un trance, como muchos escritores, y es estar con la musa, ¿no? Es estar con la pulsión creativa, ¿no? Entonces me pongo a escribir y dejo de escribir y digo, bueno, ¿de dónde salió todo eso, no? ¿De dónde salió esta creatividad tan extraordinaria que muchos sentimos cuando creamos no solo arte, también ciencias, ¿no? Cualquier cosa creativa que tiene el ser humano? Es este bagaje impresionante que llamamos memoria y que la mayoría ni siquiera sabemos que está ahí y qué es. Y esto me remite a mucho de lo que se acaba de decir con los colegas que están platicando, ¿no? Mi memoria de teflón me ha permitido estar en contacto con este otro tipo de memoria, que es, bueno, la escritura. Cuando uno entra a una biblioteca es la memoria de tantas personas, ¿no? Pero es muy interesante el libro, porque el libro es la memoria de un momento específico. Por eso es tan difícil a veces escribir obras largas que se alargan a varios años, ¿no? Porque uno, cuando empieza a escribir ese libro, no es la misma memoria o la misma persona cuando acaba de leer ese libro, de escribir, perdón, ese libro 3 o 5 o 10 años después. Somos otro. Estamos plasmando una memoria, una historia,
pero es otro. ¿Y qué pasa cuando entramos a una biblioteca y nos topamos con libros que fueron escritos hace 100 años y demás, ¿no? La música que ahorita nos comentabas, ¿no? Que afortunadamente el carnicero volvió a esa carne, ¿no? No tendríamos eso, ¿no? Pero son nuestras genealogías también. Y lo que decía ahorita José, creo que era el nombre, ¿no? El tema de la genética, ¿no? Me llama muchísimo la atención. Desde antes de nacer ya somos algo, ¿no? Esa memoria, ya tenemos mucho dicho para nosotros. Y es impresionante, ¿no? O sea, cuánto el lenguaje con el que estamos hablando ya es una memoria. Ya estas palabras son una memoria colectiva, pero también personal, ¿no? Nos engloba y engloba lo demás. Esto, yo creo que vale la pena detenerse un poquito en esto y darnos cuenta que las historias que platicamos y la historia que nos contiene son estas memorias, ¿no? Son esta memoria que somos, no podemos escaparla. Si salimos de la memoria no hay nada, ¿no? No hay nada histórico, no hay nada personal, no hay nada como cultura. Entonces, yo quisiera hacer una pregunta y la voy a dejar abierta y espero que nadie la conteste porque no creo que tenga una respuesta. Si la contestamos, probablemente estamos destruyendo un poquito la esencia de la pregunta, pero la pregunta es si es que la memoria tiene un lenguaje. Porque definitivamente el lenguaje tiene memoria, pero la memoria tiene lenguajes, como no necesariamente va de los dos lados, ¿no? Y esto es bien importante porque sí es cierto que los idiomas con los que hablamos tienen cierta importancia en lo que estamos escribiendo. Lo digo como escritora que escribe en español en Canadá. Yo vivo en una zona francófona en Canadá que es anglófono y escribo en un idioma que nadie puede leer, ¿no? Entonces es sumamente interesante porque esto se aplica a muchos otros idiomas y muchas otras lenguas, ¿no? Personas que escriben en un idioma para que quien los pueda leer, ¿no? ¿Y qué es lo que queremos transmitir con esto? ¿Cómo estamos rescatando la memoria de las palabras, ¿no? ¿De dónde vienen esas palabras? ¿Cómo somos con esas palabras? ¿Y qué somos? ¿Y cómo nos determinan nosotros a ellas, ¿no? ¿Cómo va reviviendo el idioma? Me acuerdo que una vez fui a Chicago y fue súper interesante. A mí antes me molestaba mucho que se usaran palabras en inglés cuando hablaban en español. No sé, esta como contaminación. Pero estaba yo en un bus colectivo, en un camión, como les decimos nosotros, de transporte público, y empecé a escuchar a un muchacho que hablaba, ya no era español y ya no era inglés. Era un híbrido de los dos, y ni siquiera era un híbrido, era algo nuevo. Y me pareció tan extraordinariamente bello, me emocionó tanto la creatividad involucrada dentro de esto, que me di cuenta, ¿no? De que el lenguaje es algo vivo, es como la memoria, ¿no? O sea, la memoria es algo vivo, pero hay que recordarla, ¿no? Por eso, en mi caso, yo escribo, y también escribo, repito, porque se me olvida todo, entonces lo tengo que escribir. Yo creo que en los escritos no solamente es el lenguaje lo que es memoria, yo creo que también podemos hablar de símbolos. Los símbolos son memoria, ¿no? Hace un ratito hablaba, creo que era Abdo, no, hablabas de las piedras y de los símbolos históricos, de los símbolos que van más allá. Las plantas, la geografía son nuestros símbolos también, ¿no? La comida es nuestro símbolo. Y esto se transmite muchísimo en la escritura. De nuevo, tengo que hablar de la escritura porque es el medio con el que estoy trabajando ahora, pero se aplica a muchas otras cosas, tal vez a todos los quehaceres humanos. La atmósfera en la literatura es importantísima, también engloba todo esto que es nuestro recuerdo. O sea, desde el momento en el que empezamos a tomar un libro, y no voy a mencionar ninguno que podría mencionar al que acabas de mencionar, pero no quiero mencionar uno específico, pero las atmósferas nos remiten inmediatamente a un lugar, que es caliente, que es frío, que es lo que sea, ¿no? Pero ahí hay una memoria en esa atmósfera. Y bueno, las metáforas. Yo trabajo mucho con la metáfora porque siento que en esta metáfora, en el metalenguaje, puede uno remitirse al inconsciente o a memorias más profundas o más no sé, más heredadas, inherentes del ser humano, ¿no? Que somos eso. O sea,
solo estuviéramos hablando de mis recuerdos, sería algo muy superficial. Pero si ya empezamos a hablar de la memoria más colectiva, entonces estamos hablando de una profundidad impresionante, estamos hablando de miles de años. El simple hecho que yo emita estos sonidos y ustedes los entiendan, siendo que venimos tal vez de lugares geográficos completamente diferentes, es impresionante toda la historia, toda la memoria que nos une, ¿no? Que nos liga, es un tejido absolutamente impresionante, equivalente al genético, ¿no? Equivalente, a ver, mi hija acaba de hacerse las pruebas genéticas y es impresionante todos los países, las geografías, todo lo que se une en una persona, ¿no? Es impresionante lo que somos, esa memoria. Y esto me trae al tema que yo normalmente toco cuando escribo, yo creo que es mi tema favorito, y es memoria y migración. Porque justamente somos una especie que migra, ¿no? Desde que empezamos a correr tras de la comida hace varios miles de años, ahorita ya la comida corre tras de nosotros, ¿no? Es un poco diferente, pero esta memoria y migración se me hace muy, muy, muy interesante porque, y me identifico un poquito con lo que decía Abdo hace ratito, porque yo nací en la Ciudad de México, mi mamá era migrante, ella migró de California a México, se casó con mi papá y se quedó el resto de su vida en México. Yo nací en México, viví casi toda mi vida en México, más de la mitad de mi vida en México. Mi primer idioma fue el español, pero el primer idioma en el que leí fue el inglés, y el primer idioma en el que aprendí inglés y español fue el francés, porque es la escuela en donde estuve. Entonces uno se pone a pensar, o sea, todos estos idiomas, todas estas culturas, todos estos países, todas estas migraciones. Yo migré de vuelta al norte, ahora vivo en Canadá, en Montreal. Somos estas migraciones, somos estas memorias colectivas. Se habló ahorita del internet como con un aspecto negativo, y estoy totalmente de acuerdo con el aspecto negativo. También hay un aspecto positivo, y no pongo un pero en medio, solamente lo comento, y es que el internet se ha vuelto como nuestra memoria colectiva. O sea, si vemos los clics que se tocan, digo, el más grande es el sexo, por supuesto, pero es bien interesante ver los intereses del ser humano. Es bien interesante ver qué somos, cuál es nuestra memoria, qué es lo que buscamos, porque esto nos construye hacia el frente también. Y en la medida en la que podemos hacer reflexiones sobre la memoria, podemos hacer reflexiones sobre qué somos, quiénes somos. Y en ese momento podemos empezar a tomar decisiones más informadas y educadas, basadas en esta memoria colectiva. Entonces creo que eso es lo que puedo aportar con la memoria. Gracias. Una intervención interesantísima. Además, bueno, como filóloga me siento muy concernida por esa reflexión sobre las lenguas, porque efectivamente yo creo que una lengua implica una visión concreta del mundo. Entonces creo que todos los que compartimos una misma lengua, aunque hablemos con acentos muy distintos, tenemos una base común, ¿no? Sí. Y luego, luego es cierto que se superponen. Tú has hablado de que empezaste a leer en inglés. Yo tengo una experiencia un poco similar, mi lengua materna es español, pero yo empecé a leer en francés. Entonces creo que todo eso son como estratos que se van sumando y van aportando distintas visiones, ¿no? Distintas posibilidades también de expresión, y por lo tanto distintos pequeños subjetividades que se van uniendo a la memoria. Y me ha interesado también mucho lo que has dicho sobre las metáforas, porque yo creo que la metáfora viaja hacia el interior del ser humano y conecta con un nivel sensorial. Hay, digamos, un componente sensorial en toda comparación implícita. Cuando uno quiere hablar, bueno, recurro a la metáfora hipercélebre de Homero, de la aurora de rosados dedos, pues el amanecer tiene que ser comparado con algo tan material y tan tangible como los dedos, ¿no? Entonces me ha interesado muchísimo todo lo que has dicho. Por supuesto, me ha sorprendido, no sabía absolutamente nada con respecto a la memoria prenatal, aunque es cierto que aparece en
muchísimos, hay autores que reflexionan sobre esa memoria prenatal, pero me ha dejado también alucinada lo del sonido musical, que es un hecho entre la unión del espermatozoide y el óvulo. Me ha parecido interesantísimo y bueno, una mesa completamente enriquecedora, también diversa y con la visión de Nueva York, donde hemos llegado también con nuestra lengua, ¿no? O sea, García Márquez ha dejado allí una impronta enorme, hasta se celebra su día, como has dicho, y por supuesto me parece maravilloso que hayas rescatado todo eso en tu trabajo, en el trabajo que has expuesto. Me ha parecido algo sorprendente también, ha sido una mesa muy sorprendente, por lo menos para mí, y muy interesante, así que muchísimas felicidades a los tres, y bueno, cedo la palabra al público. Adelante. Sí, yo tengo un comentario y una pregunta. El comentario para Antonina es que resulta que has hablado de que cuando escribes tienes un momento de memoria específica, y yo muchas veces cuando vuelvo a lo que he escrito digo, ¿lo habré escrito yo esto? A veces dudo, ¿eh? ¿Por qué? Porque en aquel momento es específico que tú has querido expresarse sobre ello, y la metáfora yo la utilizo muchísimo, me encanta muchísimo. Doctor, a mí me gustaría saber si esa melodía, esa música, lo que se llame, ¿es distinta cada vez que se produce? ¿O cada vez es distinta totalmente? Cada vez es distinta. Es distinta. Cada vez es distinta. Es increíble. Sí. Y Es que en cada toque elástico hay una nota musical que corresponde al carácter de cada quien. Que no es nunca es igual. Una nota musical, claro, el sonido, la música es sonido. Entonces, al chocar se produce una nota musical, y esa nota musical se transmite al interior del cuerpo, al desarrollo del cuerpo. Y se ha comprobado, perdona, se ha comprobado. Sí, hay un estudio muy específico alemán donde se hizo ya esa investigación. Madre mía. Literal, madre mía. Yo tengo una pregunta para el doctor Velázquez también. Yo he escuchado muchas veces que dicen que uno trae una memoria y que en esa memoria trae culpas que no nos pertenecen. Y se habla de deshacer esas culpas que no nos pertenecen. ¿Eso es posible? Solamente de pronto con ya darse uno cuenta, deshacerse de esas culpas que no nos pertenecen. Pues a lo mejor está relacionado con el famoso karma, ¿no? Si tienes unos padres conflictivos, o si el nuevo ser tiene unos padres conflictivos, voy a hablar un poquito fuerte, que se drogan y que se tienen que alucinar para poder tener la vida íntima con su mujer, se embaraza un ser humano de esos dos genes embrutecidos, allí hay una muy mala vibra, y esa mala vibra se transmite al ser humano, y ese ser humano va a nacer con traumas ya desde el interior, porque ya lo que sus padres vivieron se lo están transmitiendo a través de la genética. ¿Cómo hay que quitarlo? Cuando nace el muchachito, pues a lo mejor si tiene una gran capacidad intelectiva y puede cambiar su situación emocional, lo hará con consejos o con lecturas, dependiendo del desarrollo intelectivo que le toque vivir. Para no seguirlo Para transmitiendo. no seguir exactamente con lo demás. Creo que en ese sentido sería la respuesta. David. Muy buenas. Respecto a la pregunta que hizo la señora, efectivamente usted lo sabe, pero también existe algo muy importante. En el momento que la madre engendra una hija, ya la hija ya trae los óvulos que va a tener. En esos óvulos ya viene la que van a ser sus hijos. Sí. Entonces hay algo muy importante, precisamente, que la carga de la abuela a la hija y a la nieta viene en línea directa. Entonces no solamente es karma, sino que ya trae mucho de lo que la abuela vivió. Por eso las nietas, como decía la persona que preguntó, hay que sanarlo. Precisamente, usted lo sabe, con las constelaciones, todas estas historias, hay un momento en que dice, ¿por qué no funciona algo? Y si estudias
su vida, se da cuenta que la abuela padeció eso, la bisabuela, la madre, y ella lo está repitiendo. Sí, ¿Usted qué opina? se transmite, es una cadena de 5 generaciones. Es una Hasta genética. hasta la quinta generación, de la quinta generación, los tatarabuelos, viene hasta la vida actual de la persona. Y ese karma se viene arrastrando. Es como la buena fortuna. ¿Pero es karma o genética? Es genética, pues, es genética, pues, es genética. Es genética que después de todo la India le dijeron karma, ¿no? Al final de cuentas es lo mismo, pero es la genética que nosotros conocemos. Trae información genética, también se transmite la forma de pensar, se transmite la forma de actuar, la forma de hacer las cosas, los gestos. No, se transmite el dolor, se transmite más que, bueno, pueden ser gestos, pero lo que más se transmite es las carencias y el dolor. Claro, pues es lo que nos duele, es lo que más nos duele, el dolor, valga la redundancia. Y hay dolor en esa persona, desde luego. Felicitarlos a todos por esta charla. Mi compatriota Iván, tengo una pregunta para ti. Interesante tu obra. Quiero saber, o más bien que nos digas qué es Macondo para ti, porque como colombiano, yo vivo Macondo todos los días que voy a Colombia. Lo siento, lo vivo, lo disfruto, el olor, el sabor de Macondo. Pero quienes no han vivido eso creen incluso que Macondo existe. Entonces quiero escuchar de parte tuya tu Macondo. Sí, mi primer contacto con García Márquez estaba precisamente en Canadá en un invierno, tenía como 16 años y me había llevado ese libro de El amor en los tiempos del cólera. Nunca había leído García Márquez, nada. Y empecé a leer y en este frío canadiense me doy cuenta que este señor me transportó al Caribe. Y dije, wow, o sea, como que como alguien a través de las palabras me puede transportar a un mundo que yo no conozco, porque tampoco soy del Caribe, pero soy colombiano, soy de la capital, entonces soy de la montaña. Y esa memoria me dejó como siempre pensando y admirando como que alguien a través de las palabras puede llevar. Después, por azares de la vida, llevamos viviendo 11 años en Nueva York y me di cuenta de que ese realismo mágico lo vivo también en cada calle de Nueva York. Incluso aquí en Madrid se ven unas cosas rarísimas. O sea, las cosas, el realismo mágico, en cortas palabras, es ver cotidiano lo que es completamente surreal. Entonces, al darme cuenta de que en Nueva York también pasa lo mismo, en Colombia hay ciertas cosas que uno dice, wow, ¿cómo es que están pasando estas locuras? ¿No? Son cosas, y en México también, en Nueva York, al ser más condensada la población y más compacta todo, porque por metro cuadrado hay más personas, entonces te das cuenta que pasan más cosas. Y esa universalidad que él creó, y la universalidad de hablar de algo local y al volverse universal es lo que hace que Macondo seamos todos y que todos seamos un Macondo y que cada ciudad tiene un Macondo diferente. Gracias. Gracias. Yo quería abordar sobre la pregunta, sobre la participación del doctor José y la chica atrás de mí que decían como de estos traumas, ¿no? Que vienen, que los vamos acarreando durante 5 generaciones. No quiero entrar en el tema porque sí es marcha de manera paralela, pero de esto hablan una cosa que se ha hecho, una filosofía o una propuesta que se llama las constelaciones. Así, las constelaciones las familiares. Constelaciones familiares. Entonces, yo creo que pues, a los papás los traumaron, nosotros nos traumaron los papás, a sus papás los traumaron y que pueden ir hoy ahora con psicólogos. Entonces, hacía mucho, ¿no? Y ya ni modo, así te tocó, así somos los papás que te tocaron, pues ya irás al psicólogo, ¿no? Pues sí. Sí, y a volar para sí, creo que eso es un punto muy interesante y que se ha abordado desde muchos ángulos, ¿no? Al igual, y que todo se va
a mí me parece que en esta vida son redes, que todo se ve entretejiendo, como lo que también comentaba Angelina. Antolina, perdón. Se van entretejiendo memorias, patrones, ADNs, finalmente todos somos humanos, todos venimos del Homo sapiens, que se pelearon neandertales y Homo sapiens, y las respuestas que damos a todo eso, ¿verdad? Son las mismas respuestas, que varían de acuerdo a las tecnologías, pero como sentimos, yo no creo que haya mucha variación. Yo tampoco. No lo creo. Y creo que en cuanto a esta de la traumatología, perdón por así llamarlo, pues habría que, no sé, revisarse y decir, pues sí, que salga a la luz, ¿no? Que pues sí, me equivoqué aquí. ¿Y qué? ¿Pasó algo? No. Y seguir remando. Creo que es... Allí. Sí. Bueno, yo me doy la palabra igual un poquito para comentar lo que decía el maestro José, ¿no? Yo creo que uno es la memoria genética, que a veces resulta que tenemos un conocimiento de la Edad Media, ¿no? Y que se va pasando de generación en generación. Y creo que sí traemos esa memoria genética como humanidad, de un conocimiento. Pero también está, sabemos en la biología, el medio ambiente. Entonces, también eso de las constelaciones, pues puede ser 5 hijas, o sea, la abuela, 5 hijas, y de esas 5 hijas cada una es diferente. ¿Por qué? Porque a lo mejor trae una carga genética de drogadicción, de alcoholismo o de bienestar, de bondad, los papás muy bondadosos, pero de esas 5 hijas hay una buena, una mala, una más o menos, una científica y una que le usa las constelaciones, ¿no? Entonces yo creo que mucho tiene que ver el medio ambiente y a donde cada uno se desarrolla, y eso es parte de la naturaleza. Claro. Felicitarlos a los tres, Antonina también, muchas felicidades y por tu presentación. Muchas gracias. Aquí también habían pedido la palabra. Perdón. Bueno, más que nada, pues felicitarlos a todos, ponerse. Pero si estamos hablando de memoria, y pues más que nada es una sugerencia, pues que cuidemos sobre todo lo que pensamos, somos lo que pensamos. Entonces tenemos que ser muy selectivos. ¿Cómo se alimenta la mente? Entra por nuestros sentidos, lo que leemos, lo que escuchamos, lo que comemos. Entonces, más que nada, pues cuidar, si nos amamos y nos queremos, cuidar mucho lo que leemos, lo que oímos, lo que comemos y nuestro ambiente. Hablamos de la genética, si traemos una carga genética, cada quien diferente, y como dices, si hizo tu hija el estudio, también un primo mío lo hizo y se quedó asombrado, dice, creo que pertenezco al mundo, tengo influencia mundial. Entonces, cuidar más que nada eso, y cuidarlo en nuestros hijos, porque vivimos actualmente un ambiente muy pesado de agresión, nos tratan de influir demasiado con un bombardeo de cosas negativas. Entonces, ser nosotros mismos más selectivos a todo lo que entra a nuestros sentidos, por todo, y cuidar nuestros hijos, ¿sí? Porque si lo dejamos todo al gobierno, el sistema de ¿cómo se llama?, de educación y demás, bueno, hay que analizar, hay que pensar y hay que ver cómo están educando a nuestros y a nietos, ¿verdad? Todos los que nos rodean. Entonces nada más eso, ¿no? Porque somos lo que pensamos, cuidar mucho qué es lo que estamos pensando. Eso es lo que... Sí, yo lo que quería comentar con el doctor Velázquez es que me parece genial que uno hable de la carga genética, pero cuando uno habla de eso, uno hemos podido hablar de karmas y traumas, pero es que yo creo que también a uno le deben de transmitir felicidad, gloria, goce, porque si no fuéramos así no seríamos felices, ¿no? Uno la logra, pero también uno, eso lo trae uno dentro de la carga, que los papás, no todo es malo, también tienen cosas muy buenas que te llegan así, no es solamente la parte karmática y traumática, sino también de felicidad y dicha, ¿no? Por eso somos felices los seres humanos. Y no caeríamos un poco en un determinismo diciendo que todo es producto de nuestra genética. Eso es también como que muy
Pero luego, esa carga viene, la llevamos, pero después cada uno actúa de una manera. Hablaban de las distintas hermanas, en una misma familia los hermanos son muchas veces completamente distintos y la carga genética es similar. Y a sus hijos. Mi papá era ginecólogo también. Y me acuerdo que él me contó una vez de un estudio que hicieron en Japón sobre las migrantes que fueron a Estados Unidos y cómo suponen que es a través de la alimentación, como el número de cáncer de mama aumentó en las migrantes que vivían en Estados Unidos después de tantas generaciones versus a las japonesas que viven en Japón. Entonces es una manera como de cerrar. Todo puede variar, ¿no? O sea, tenemos una carga genética, pero es lo que tú decías, nos alimentamos, somos lo que comemos, lo que leemos y con quién lo podemos modificar. El entorno, seleccionar. Redondando un poquito lo que dices, se ha comprobado también que las mujeres, hablando de los óvulos que mencionabas ahorita, son 200.000 folículos, no óvulos con los que nace una mujer. Y esos 200.000 folículos los gasta a lo largo de 45, 50 años que está ovulando. No únicamente madura un óvulo, maduran varios y uno es el que explota, ¿sí? Un folículo y explota. A lo largo de 45 años se acaban los 200.000. Bueno, hablando de lo que tú decías, cuando hay guerra, estamos en guerra en muchos países, las mujeres no ovulan, por lo tanto no hay embarazos. Es un mecanismo de defensa emocional para que no se produzcan más hijos que van a morir. Es un mecanismo de defensa. Las mujeres no ovulan durante la regla, durante la guerra. No reglan. O sea que, por ejemplo, en casa, las mujeres no están... No ovulan, no menstruan, no ovulan. El estrés mismo, mental y emocional, no permite que el folículo trabaje adecuadamente porque no hay información en el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, que es el eje que maneja todo el sistema endocrino hormonal de la mujer. Increíble. Wow, increíble. ¿Las violadas de guerra? ¿Perdón? ¿Y las violadas durante la guerra? Si no ovulan, no se embarazan. Es que algunas que otras hay muchísimas que quedan embarazadas. Pudiera ser, pero no es la generalidad, pero muchas mujeres pudiera ser que no. Pero está comprobadísimo que no ovulan la inmensa mayoría de mujeres durante la guerra. Pueden leerlo. Hay artículos verdaderamente bellos que hablan del asunto. Muy bien, interesante. ¿Hay alguna intervención más? ¿No? Bueno, pues damos por concluida esta sesión.